¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos. Buenas tardes, siempre nos va agarrando la tarde, empezamos bien temprano, pero qué gusto tenerles a todos acá por este medio, gracias a Dios por este medio. Es el elemento en el cual Dios sigue bendiciéndonos, obviamente en presencial es mucho mejor. ¿Qué les digo? Regresar acá no me agrada de ninguna manera, pero no es parte de lo que nos agrade normalmente, es parte de obedecer a Dios y hacer lo que Él nos está pidiendo y hacer lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. Y bueno, ¿qué tema el que estamos tratando? ¿Qué serie esta que se llama Conquista Espiritual? Si estás tomando notas, esto es lo más importante, es parte de los que ya vamos en un ritmo 5 en el progreso de peregrinos, avanzando y entendiendo que lo que hacemos en el progreso no es solamente molestar a nadie, querer llamarle la atención a nadie, ni vigilar, no, es la herramienta que Dios ha proporcionado a la iglesia para que nosotros podamos avanzar, para cambiar, para poder hacer un reset espiritual cada día de nuestras vidas y que podamos entender que Dios quiere bendecirnos a través de nuestra obediencia. Y qué difícil es obedecer, por eso se ha pensado durante mucho tiempo esta serie Conquista Espiritual, que tiene dos partes que hemos dicho ya varias veces: autoridad y responsabilidad. Y ya es nuestro tercer domingo de esta serie. Hace 15 días vimos el tema de conquistar la tierra de reposo. Se vio una introducción y decía, nuestro pastor Hugo decía, hay una lucha y un conflicto continuo, total, absoluto, para lograr esta conquista. Y tenemos que hacerlo porque no hay de otra opción. Esta es la realidad que enfrentamos. Esta es la situación que estamos viviendo y ahorita voy a hablar de ello, pero tenemos que entender que todas las bendiciones, todo lo que podamos obtener o que Dios nos ha regalado y que Dios quiere que poseamos y tomemos, no se logran solamente nuestras fuerzas. Deben de ser logradas, conquistadas, batalladas, luchadas, sangradas, sudadas en el poder y con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, siempre y cuando estemos dispuestos a una entrega total a Dios y a su palabra. Y hay problemas con esto que digo, cuando digo entrega a Dios, la mayoría de la gente dice, sí, estoy entregado a Dios, le amo, creo en Él, hablo de Él, pero no están sujetos a su palabra, no están sujetos a su pueblo, no están sujetos a su liderazgo, a su autoridad, a su responsabilidad. Y esto está ocasionando muchos problemas, no solo en nuestro mundo que vemos claramente en el noticiero, sino en el interior de nuestras iglesias, nuestras familias. Y bueno, hace 8 días pudimos ver los preparativos. Se habló acerca de los preparativos donde Dios empezó a movilizar al pueblo. Les dio tareas, instrucciones con el comandante, mandamientos al pueblo, y se hizo ese reconocimiento de liderazgo a Josué como parte, como la base de esta movilización, de esta preparación. Y hay dos maneras de prepararnos, ¿entiende? Estas dos maneras no son una u otra. Ah, no, yo voy a ir al campo misionero y voy a evangelizar y que uno se queden orando y trabajando. No, esto no es así. Ah, no, yo voy a estar trabajando y ganando dinero y siguiendo creciendo profesionalmente, que otros prediquen, que otros vayan con la palabra. No, las dos condiciones, las dos maneras de prepararnos no son opcionales, son complementarias. La preparación militar y la preparación espiritual. Y hablamos de la preparación militar como ubicarnos, como Josué se ubicó en la tierra, evaluar distancias, tiempos, esfuerzos, las fuerzas que tenemos para hacerlo. Pero los preparativos espirituales había 4 señales y puedes ver aquí en YouTube el cierre de la serie anterior que estuvo muy buena, esas señales que Dios da, la circuncisión como un pacto de restauración con nosotros, que no tiene que ver tanto con el cuerpo como con nuestro corazón, un pacto de sangre a través de la Pascua, que la sangre nos protege, nos pone en una posición de santidad, aunque fallamos, aunque tropezamos, aunque nos equivocamos, casi en contra de nuestra voluntad, tristemente siempre queremos pecar, no, podríamos dejar de hacerlo, podemos dejar de pecar, pero todavía queremos pecar y es lo que Dios está tratando con nosotros. Y en tercer lugar, los frutos. El pueblo había dejado de comer ya el maná y había probado los frutos de la bendición y obediencia a Dios y al final, una espada. El símbolo de la espada nos dejó picados en esta serie y es justo lo que hoy queremos avanzar
Y vamos a hablar acerca de una espada desenvainada. Josué está viendo el panorama en Jericó, ya está todo listo para la batalla, y se aparece un varón con una espada desenvainada. Esto significa guerra, lucha, batalla. Y ahorita les voy a hablar acerca de esto. Y sabes, estos 12 capítulos de conquista, 5 capítulos de preparativos que vimos hace 8 días y 7 capítulos de conquistas hoy son de guerra. La guerra total. Sé que ahora el ser humano se pinta, finge, se cree muy civilizado, que ya no se pelea por todo, que ya no combate, que ya no mata a nadie, que ya no derrama sangre, pero no es así. El ser humano, cuando tantito se le complique la vida, comienza a odiar, comienza a generar cosas tan malas y acaba haciendo esto tan dañino en la sociedad. Y no es que sea algo de nuestra corrupción. En el principio, el primer hijo de Adán y Eva, Caín, fue lo que cometió un asesinato. Y la guerra suele tener esto y nos hace sentir incómodos estas secciones de la Biblia. Normalmente tomamos estos pasajes como una excusa para no saber nada de la Biblia, ni de Dios, ni de lo que Él quiere decirnos. Pero lo más interesante de toda esta situación es que, aunque estamos oyendo, vamos a oír y vamos a ver un incesante estrépito de armas, de sangre, de muerte, de destrucción, de fuego, para la mayoría de la gente no les es incómodo esto en la pantalla grande. Vean el universo de Marvel, todas las películas de Iron Man, Spider-Man, Hulk, todo lo que quieran ver es guerra, guerra. Y si hablo del Señor de los Anillos, de Matrix, de, bueno, Avatar, al rato voy a hablar de Avatar. Avatar viene ya la segunda entrega y la tercera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me gusta ver las películas. Hasta en Harry Potter, en la última, hay una pelea contra Lord Voldemort. Y las batallas son parte de todo eso. Y bueno, me fui por las franquicias más taquilleras y más ganadoras de todos los tiempos, pero recuerden los clásicos, Misión Imposible, James Bond, o ahora mismo en las series como Netflix de Casa de Papel, Titanes, cualquier otra serie que veas, tiene este tema de guerra. Y todo este género está repleto de balas, asesinatos, torturas, explosiones, y es una industria que agrada a las multitudes. Pero cuando se trata de la Biblia, todo mundo se pone exigente, todo mundo se pone a quejarse y a decir que qué horripilantes cosas están escritas en la Biblia. Y todo el mundo está tratando de evitar a toda costa estas secciones en la Biblia. ¿Y sabes? Esto está causando que cada quien se arme su propia opinión, que cada quien invente maneras y excusas para huir de los compromisos y urgentes y vitales que se dan en la palabra de Dios a través de estos ejemplos claros y vívidos del ser humano. Cada quien acaba pagando en su propia vida y en la de sus seres queridos las consecuencias de vivir ignorantes, ajenos y alejados a la completa palabra de Dios. Porque nos encantan los salmos, nos encanta Proverbios, pero cómo nos cuesta abordar estos temas, y de aquí en adelante Josué hasta que Jesucristo venga en los evangelios, es una incesante tocar de guerra en todo momento, en todo lugar. Y ahora, ¿por qué? Bueno, estamos decidiendo hacer estas series de ir tema por tema, libro por libro, para no solo predicar acerca de un tema o una cuestión motivacional o una cuestión de doctrina teórica. Estamos tratando de, en estos temas, llegar a puntos muy básicos que a veces se nos van, se nos escapan de nuestra percepción al leer la Biblia desde nuestro gusto en lugar desde donde está y desde cómo es. Quiero mostrarles algo en la presentación. Hice una presentación para que sea un poco más sencillo mostrarles algo solamente aquí en la intro antes de orar. Y estamos hablando de Josué, un estudio sobre Josué. Al leer toda la Biblia, Josué es parte de la Biblia y es parte, y muchos no llegan a Josué, quieren leer sus Biblias completas, empiezan en Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí se pierden, y ahí es donde empieza un problema. Y es justo donde empezamos nuestras series. Ahí en Levítico comenzamos la conquista espiritual, es esta serie de Josué, autoridad y responsabilidad, pero todo comenzó con un reinicio espiritual, sacrificio y santidad en Levítico. Luego vimos a Números, viaje espiritual, avanzar y cambiar, y un equilibrio espiritual donde escuchamos y amamos en Deuteronomio. Ahora fíjate bien, ahí están los 4. Tú no puedes, ni yo puedo, ni tú ni yo podemos tener conquista espiritual si no hay equilibrio espiritual. No podemos tener conquista si no hemos emprendido el viaje
de cambiar y avanzar en nuestras vidas. Y no vamos a poder avanzar y cambiar si no hemos hecho un reinicio espiritual, un corte pasado y volver a empezar. ¿Y qué crees? Esto suele ser casi todos los días de nuestra vida. Por eso estamos estudiando así la Biblia. Estas 4 series, estos 4 puntos, desde Levítico hasta hoy, te pueden ayudar a cambiar lo que está pasando en tu vida y lo que está acarreando destrucción y no tomar toda la bendición de Dios. Y obviamente la bendición de Dios no incluye cosas materiales solamente, tampoco incluye solamente cosas espirituales. Es un perfecto equilibrio a través de una conquista, de conquistar lo que Dios ya nos prometió en su palabra, de lo que Dios ya dijo que es la verdad para nuestras vidas y el éxito que quiere sumar a ellas. Ahora bien, hoy llegamos a la conquista, al estrépito total de la guerra. Va a ser una guerra muy larga, muy feroz, muy real. Así que vamos a leer el pasaje clave en Josué capítulo 11. Vamos a Josué capítulo 11. Abre tu Biblia ahí. Es casi el final de nuestro tema. Hoy vamos a tratar de agarrar 7 capítulos del 6 al 12, pero vamos a empezar en Josué capítulo 11 para leer este resumen, mini resumen de todo lo que vamos a ver hoy. Dice así, Josué capítulo 11, versículos 16 al 18. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hasta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, todo, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Pero por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Así que vamos a orar para comenzar este mensaje de hoy. Así que te pido que inclines tu rostro solo por reverencia y que cierres tus ojos para que te concentres y podamos quitar distracciones. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos introducirnos de lleno en este libro que muchas veces no lo tomamos en los aspectos materiales, físicos, reales que nos afectan en nuestra vida. Y solamente a veces nos vamos por aquello espiritual, emocional, que se queda en una buena intención, en un buen deseo, en un gran sueño, pero con poca actividad y con poca efectividad en nuestras vidas diarias, en nuestras luchas cotidianas, en nuestras batallas fuertes con aquellas cosas que nos dañan y lastiman a los que más queremos. Permítenos, Señor, quitar toda distracción y todo obstáculo que impida que leamos tu palabra, que podamos profundizar y hacer este estudio de lo que tú quieres llamarnos hoy a combatir, a conquistar, y que por favor sea solamente tu Espíritu Santo el que obre hoy aquí en este lugar, en este momento, y que podamos realmente emprender esa conquista pendiente en nuestras vidas, cada día, en cada área, en cada ámbito, sentido y situación. Por favor, Señor, bendice tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, nada más voy a poner algo aquí de la grabación. Listo, ahora sí. Muy bien, introduzcámonos a Josué, pero como Josué es todo un tema, abordar estos 7 capítulos del 6 al 12 es casi siempre imposible. Apenas son solo 178 versículos, si los sumas del 6 al 12 son 178 versículos, pero sé que podríamos exponer 178 predicaciones que nos llevaría 3 años y medio todos los domingos solo predicando sobre esta sección, pero tenemos que aplicar un mejor método, un mejor recurso, así que hay que comenzar del final al principio. Vamos a ir al final. Dámonos ahí en Josué donde acabo de leer, capítulo 11 y el 17, vamos a seguir hasta el 23, pero vamos a irnos en orden. Miren, este es el resumen. Josué conquistó toda la tierra, tomó pues Josué toda aquella tierra. Hay que entender bien qué quiere decir con esto. Vean, solo con geografía, permítanme ponerles una vez más la presentación que habla de esto es geografía, es historia, es guerra, sé que puede no gustarte, pero es parte de lo que Dios trabaja en nuestras vidas en ese tiempo y hoy. Y quiero que veas este mapa, mira, aquí te voy a tratar de explicar. Esta es la tierra de Canaán. La geografía de Canaán es hermosa, es espectacular, es impresionante cómo Dios obró. Acá abajo en la primera sección, aquí donde están los puntitos, las ciudades, esta es la tierra de Canaán. Lo dice los pueblos habitantes. Y vean, todos los pueblos habitantes, estas letras medio en doradito que están acá, eran el principal problema de la tierra. La tierra estaba ocupada, estaba llena de gente
que no debía estar ahí, y eso lo vamos a entender después, poco a poco, y había una manera, un método. No es que cada quien dice, no, no, yo prefiero leer la Biblia a mi modo, a mi ritmo, a mi forma. No, no, no. En un grupo, en un plan donde Dios es el comandante y pone a su capitán, el pastor, y pone una organización llamada iglesia para conquistar, no puedes ir por tu lado. No puedes solo decidir, yo creo que mejor no. Sigues el plan. Y Dios había creado un plan perfecto, un plan detallado a punto de cada lugar y cada cosa para tomar esta tierra. Y vean la conquista, está de este lado acá la conquista, la ruta de la conquista, esta línea verde por la que llegan desde el sur. Acá intentaron llegar, aquí abajito, al final del gran mar, el mar, creo que es el mar muerto, el de acá abajo. Aquí dijo, los de Moab dijeron, no puedes pasar por nuestros territorios, entonces rodearon, entraron, y aquí comenzó las primeras conquistas. Ahorita lo vamos a ver. 2 reyes se conquistó aquí Moisés antes de morir aquí en el Monte Nebo, y cruzaron el Jordán, y vean, se entra por el centro, luego hacia el sur, se da la vuelta y se sube a todo el norte. Este fue el camino de la conquista. Esta es la geografía, acá al monte Jazer, el norte, el desierto del sur, el Arabá, y hasta el río Jordán, toda esta parte, hasta el gran mar, el Mediterráneo, era la parte a conquistar con Josué, y esta fue la parte de Transjordania conquistada por Moisés. ¿Ok? Hay que ir estudiando la geografía poco a poco, no puedes solo abrir la Biblia y querer entender si no conoces dónde está el sur, dónde está el norte, qué funciona, cómo funciona la alimentación, cómo funciona el día y la noche. Son elementos básicos de cultura. Uno va a la escuela no para trabajar. La escuela es un elemento de cultura, de saber, de conocer cosas para luego poder leer la Biblia más a fondo. Y es al contrario, uno debería de educarse con la Biblia para ir a la vida, y no al revés. No ir a la vida para regresar a la Biblia después. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, la geografía de Canaán determinó constantemente la ruta que seguir. Dios le había dicho a Josué, conquista. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso fue decisión de este hombre puesto al frente del pueblo de Dios. Ahora, la conquista duró 7 años. Nunca tú y yo hemos enfrentado ni un asomo siquiera de guerra. Yo estuve los sábados en la cuestión del, ¿cómo se llama? El servicio militar nacional. Y solo una vez a la semana ir al servicio militar en un año no era nada comparado con 7 años de campaña. Eso dice mucho tiempo. Ve lo que dice Josué 11:18. Josué 11:18 nos dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. 7 años. 7 años no son ni los que el pastor lleva ahorita ya en funciones desde que inició en 2018 hasta acá, apenas va unos 4, le faltan 3 para estos 7 años de guerra. Y ya se siente rudo, ¿verdad? Imagínense, 7 años de guerra. Ahora, la extensión, miren, en el capítulo 19 al 22, de aquí de este versículo, digo, los versículos 19 al 20 del capítulo 11, vean la actitud de estos pueblos. Todos estos pueblos, los cananeos, no querían paz. Querían guerra. Vean lo que dice. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Y vean versículo 20. Esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Esto era parte del plan de Dios, no la idea de los humanos. Dios estaba haciendo esto, tomando todo en la guerra, porque esta gente no quería paz. Y ahorita vamos a ver más de esta gente, quién era. Y había una misión especial, en el 21 y 22 hay una misión especial, se derrota a los anaseos. Estos eran los gigantes. Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra 40 años atrás, y se aparecieron los gigantes, dijeron, no, 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 son gigantes, qué miedo, se rebelan a Moisés y mueren. Josué los derrota, ahí lo puedes leer. Y al final, versículo 23, este es el resumen de todo. Aquí se resumen todos estos 7 capítulos y vean lo que dice el versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Sí, sé que se oye bonito hablar de que no más guerra, descanso, sí, pero primero la guerra. Ahorita vamos a hablar al final de esto,
Vamos a hablar de estos 7 capítulos de guerra. Y ya, el capítulo 12 te lo voy a dar en un resumen. Los 24 versículos que hay hablan de 33 reyes derrotados. Moisés derrotó a 2 en Transjordania, en el mapa que te mostré, en el lado oriental del Jordán, y en el lado occidental, donde está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán que cruzaron, 31 reyes derrotados por Josué, y están presentados aquí en el capítulo 12, en el orden en que Josué fue derrotándolos. 31 reyes. ¿En qué se basó toda esta conquista? Ya que estamos resumiendo y a punto de terminar el resumen, vamos a ir a fondo y a detalle. ¿Sabes en qué se basó toda esta gloriosa conquista? Todas estas campañas de guerra y de victoria. Capítulo 11, versículo 15. Mira este versículo clave aquí en Josué. Josué capítulo 11, versículo 15 nos da la clave de la conquista espiritual. La autoridad y responsabilidad. Y yo podría resumir estas 4 palabras, conquista espiritual, autoridad y responsabilidad, en una sola. Y se llama obediencia. Ve lo que dice el capítulo 11, 15, el versículo 15 del capítulo 11 de Josué. ¿Cómo se conquistó? De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Qué fabuloso versículo ahí en el medio de la nada, que habla de una orden directa de Dios a Moisés, de Moisés a Josué, y que Josué lo hizo así exactamente como se le pidió, sin cuestionar, sin rebelarse, sin tardarse, ejecutó todo lo que Jehová había mandado en la ley, en su propia ley. Y esto es todo. Este es, en resumen, todo lo que vamos a ver el día de hoy en este mensaje de la conquista. Ahora vamos a verlo de forma detallada. Este es lo que basó. Conquistó la tierra. ¿Cómo? Con obediencia. La conquista espiritual, la autoridad y la responsabilidad se resumen en una sola palabra: obediencia. Todo lo que dice Josué capítulo 11, versículo 15 es obedece. La obediencia. Ahora vamos a ver 3 partes, 3 secciones, 3 modos en las que nosotros podemos obedecer prácticamente, que podemos hacer mano de estos 3 elementos que tenemos en nuestras vidas para obedecer, conquistar, atacar al enemigo, derrotarlo y expulsarlo para siempre de nuestras vidas. Así que, en primer lugar, vamos a ver la campaña central y vamos ahora sí a Josué capítulo 6. Vamos a iniciar esto que acabo de resumir en el 11 y 12. Todo comenzó en el capítulo 6. Y este es, para que anotes, si tienes tu cuaderno, es importante que anotes estos 3 momentos de obediencia. Número 1, la campaña central, en el centro del mapa. Estábamos viendo el sur, el monte Hermón en el Líbano, y abajo el desierto en el Arabá. En el medio está el río Jordán, y Josué se introduce a la tierra por Jericó. Jericó es la campaña central, y esta campaña central rompió, partió, quebró la columna vertebral de defensa de todos estos enemigos que estaban en Canaán. Y esto es muy importante. Nuestra campaña central, voy a combinar lo que dice la Biblia respecto a Josué a lo que tenemos que hacer en nuestras vidas hoy, es la campaña contra mi carne. Sí, la principal batalla que tenemos que librar y completar hoy es luchar contra nosotros mismos, contra nuestra carne, aquella que se rinde, se doblega, se desfallece, se entrega a todo lo que Dios ha dicho no. Y para eso necesitas voluntad. Te voy a dar el resumen o el spoiler de esta sección. En la conclusión es: el cristiano, el Hijo de Dios, se apropia de las bendiciones de Canaán confiando en Él, y solo en Él, y siempre en Él. El cristiano se apropia de las bendiciones de Dios confiando en su palabra, en lo que Él ha pedido y en lo que Él ha dicho. Y vamos a ver dentro de esta campaña central, en la parte número 1 de este mensaje, 3 partes: victoria, derrota y restauración. Aquí en la campaña central tenemos que andar en victoria. Se nos ha llamado a librar el pecado, a no pecar, a estar de victoria en victoria mediante la fe.
no nada más en nuestras fuerzas o porque se nos ocurrió y encontramos un hilo negro. No, no, no. Victoria mediante la fe. Pero si hay derrota, es por causa del pecado, que dejamos entrar al pecado, que lo invitamos, que le dijimos, adelante. Y no es que la derrota venga de primero antes que el pecado, no, no, no. La derrota es consecuencia de haber pecado, de haber dejado de confiar en Dios, y tiene que venir una restauración. Y esto lo vemos en los 3 capítulos siguientes, capítulos 6, 7 y 8 de Josué. Y ahora vamos a dejar unas líneas claves en nuestra mente. Poseer la tierra de reposo significa atacar a los enemigos, no quedarnos esperando a ver si las cosas se resuelven, a ver si mis hijos quieren estudiar, a ver si mi esposa me obedece algún día, a ver si algún día yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. No, poseer la tierra de reposo significa tomar la iniciativa, ser intencionales, y de eso hablamos series a montón el año pasado. Compromiso, la esencia del pacto; consagración, una decisión. Depende de que tú tomes lo que Dios te ha dado y digas, va, obedezco. Conquistar la tierra de reposo significa no solo atacar a los enemigos y derrotarlos, sino expulsarlos. Expulsación, como dicen en los partidos. La roja, cuando la roja sale en un partido de fútbol, ya no hay, no, perdón, árbitro, no fue mi intención. No, 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 la roja es bye, a los vestidores, a la regadera. Se acabó el partido para ti. Y se tiene que acabar para nuestros enemigos. El conquistar espiritualmente algo en nuestras vidas debe de ser una expulsión total y absoluta. Ahora, como ya dijimos, Dios ordenó con autoridad qué hacer. Y el qué es conquista. El cómo, cuándo, dónde, a qué horas, con qué familia me tocó, con qué papás, en dónde están mis 10 inalterables que Dios me formó en esta tierra, va dependiendo de nuestra responsabilidad. Entonces, hubo 3 partes y escenas en el capítulo 6. En primer lugar, conquistar Jericó, como una cabeza de puente. Es un término militar de entrada ahí para de ahí conquistar lo demás. Extender todas las batallas a la región de Canaán y atacar a los ejércitos uno por uno, comenzando por los más cercanos. Estas conquistas, estos elementos de ir conquistando y esta manera de batallar fue idea de Dios. No era una idea solamente de Josué que se le ocurrió. Dios había planeado ir haciendo esto poco a poco y de una forma ordenada por muchos y muchos propósitos que a veces no entendemos y que voy a ver más adelante. Entonces, ve lo que dice Jericó en capítulo 6 de Josué, ve lo que dice de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Y este es el primer elemento que nos encontramos en nuestras vidas, no solamente con aquellas personas a las que les intentamos hablar y están cerradas. A veces nosotros mismos, en nuestra carne, caemos en una cerrazón. Nada entra, nada sale. No hablo de mis problemas, no hablo de soluciones. No escucho lo que me aconsejan, no me importa lo que me digan. Estamos cerrados como Jericó. Y Jericó, un Jericó cerrado, solo anuncia, solo implica y solo nos demuestra que su destrucción viene pronto. Por eso te recomiendo que quites ese cerrazón, que no te pongas en esa actitud, que abras a la restauración que vamos a ver más adelante. Número 1, cuando vamos viendo este capítulo, habla de una obediencia incondicional. Dios había dicho, miren, van a conquistar de esta forma. Van a estar ahí 7 días, van a dar 7 vueltas, uno cada día, va a haber 7 sacerdotes con 7 cuernos y van a obedecer mis instrucciones, pero todos en silencio. Y ahí nadie se puso, no, ¿y por qué vamos a andar dando vueltas? Qué absurdo andarle dando vueltas a la ciudad. ¿Eso de qué va a servir? Nos va a quitar tiempo. Si ya están atemorizados y temblando, como nos dijeron los espías, ataquémoslos, derrotémoslos. No, 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 no. Acá no hay ideas de los humanos. Esta es la guerra santa de Dios. Dios ha dicho cómo, cuándo, por qué, qué van a hacer, y se lo ha comunicado a Josué, ahí en los primeros versículos, desde el 6:1 hasta el 9, como ven el 10, dice, y mandó Josué al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Pero es que yo creo que una mejor manera sería
dialogar con los de Jericó. ¿Qué tal si nos sentamos en una mesa, dialogamos frente a las autoridades? Callados. Cuando diga es hora de gritar, es hora de gritar. Oigan, ¿y por qué no mejor en lugar de estar en un grupo de WhatsApp con la Biblia reportando y haciendo, y por qué no en lugar de ir y evangelizar casa por casa con obras de teatro? El plan ya está hecho. La idea ya está construida. Ya Dios nos ha dicho, ya ha dicho en su palabra cómo hacerlo. Ahora falta tu obediencia incondicional. Ahora, ¿para qué marchar alrededor? Bueno, Dios también tenía planes. Alrededor de Jericó dando vueltas como una unidad, Dios quería hacer de su pueblo eso, una perfecta unidad, un lazo de unión entre el pueblo en el que fueran caminando frente al arca, con el arca de Dios, ahorita lo vamos a ver, para identificarse como los que Dios había encargado a obedecerle. Nada más, no era atemorizar a los de adentro de la ciudad, no era ver cómo desfilamos tan bonitos y tan equilibrados, no, no, no. Esto estaba fortaleciendo el lazo en el pueblo, de cómo debían de vivir sus vidas de aquí en adelante para toda la conquista. Y hay un punto muy, muy importante, vean el versículo 17 del capítulo 6. Había la necesidad de la pureza, lo importante de estar puros, dice el versículo 17 del capítulo 6. Y será la ciudad anatema a Jehová. La palabra anatema aquí es erem. Esto significa consagrada. No se le podía tocar. Todas las cosas que están con ella son de Dios. Solamente lo de Rahab, la ramera, no, eso es de ella, pero todo lo demás es de Dios. Ver versículo 18. Vosotros guardaos del erem, de la asignación de Dios, de lo consagrado. No lo toques, no tomes cosa alguna del erem, del anatema. No sea que te hagas anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Cuál era el objetivo? Vean lo que dice el versículo 19. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean erem, consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Dios está tomando la tierra y como sus reglas no son reglas para aplicárselas a los humanos y él es exento de ellas, no, no, no. Dios también aquí se aplica la regla de las primicias, son mías. Nadie toca nada. Esta primer conquista, este primer momento de entrada a la tierra, de guerra y de victoria, es todo mío. No toca nada. El oro, la plata, el hierro, el cobre es para el tesoro, a los sacerdotes y al templo. Pero lo demás lo destruyen. No lo toquen, no lo vean, no lo codicien siquiera. Destrucción absoluta y total. Y vemos que Dios con esto está dando una renovada visión de él mismo. Vean el versículo 7, voy a regresar un poco en el capítulo 6. Vean el versículo 7, dice, pasad, rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 9, vean el final. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Dios promete su presencia. Él nunca ha sido limitado, avaro o andando escondiéndose, jamás. Él ha abierto su voluntad y su decisión es tomar esta ciudad para su gloria. No es una empresa militar solamente, es una empresa religiosa, es una empresa santa. Sus demandas son incondicionales. Ve lo que dice el versículo 26. Ya acabando esto, ya sabemos la historia de Jericó, el pueblo gritó y todo se cayó, ahorita les hablo de eso. Vean lo que dice el 26 del capítulo 6. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. No estaba prohibido habitar esta tierra, pero estaba prohibido reconstruir muros y una ciudad fortificada. Y esto tristemente se cumplió en Primera de Reyes 16:14, en los tiempos del rey Acaz, creo. Esta maldición, un hombre empieza a edificar y sacrifica a sus dos hijos en contra de su propia familia y en contra de sus propios amores y deseos, hizo algo en contra de Dios. Y vean, Dios aquí hace el milagro, se ve su omnipotencia porque en el solo grito los muros caen. Y vean, los ateos, los ateos, perdón, con todo el respeto que me merecen, no es que no crean en Dios, no quieren creer en Dios, odian a Dios y no desean nada de Él. Dice, no, 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 eso fue un terremoto, el terremoto tiró los muros. Ajá, ¿y cómo es que no cayó la parte donde Rahab vivía?
Bueno, es que no, en realidad no fue un terremoto, fue un deslizamiento de tierras, ¿ok? ¿Y cómo fue que al momento en el que empezaron a gritar se dio el deslizamiento de tierras? El milagro estuvo ahí. Los muros cayeron y sí, la gente entró después a hacer lo demás de la guerra. No es solo que el muro cayó sobre todos y todos murieron. No, no, ahorita vamos a ver. Todo esto tenía que ver con un santo castigo de parte de Dios. Dios estaba airado contra esta gente total y absolutamente. Pero ¿cómo Dios puede estar enojado con la gente? Bueno, tú has visto lo que la gente es capaz de hacerle a las otras personas y no te creas inocente. No te creas que tú estás eximido, tú no eres tan malo como los otros. No, no, no. Tú no has tenido oportunidad tal vez, pero eres igual o peor que esas personas. Y Dios estaba deseando castigar a gente rebelde a sus llamados de misericordia. Él 400 años atrás ya había llamado a ellos a arrepentirse y les había enseñado que si no se arrepienten, iban a ser consumidos como Sodoma y Gomorra. Eso ya había pasado y todos se acordaban. Sodoma y Gomorra llegó a un nivel de corrupción, de descomposición, que fue borrado del planeta por lluvia de fuego y azufre. Y la gente empezó a tratar de cambiar, comportarse, pero a la mera hora dijeron, no, ese Dios solo son historias, eso de Sodoma y Gomorra nunca ocurrió, ni lo del diluvio. ¿Cómo Dios tan bueno, tan lindo, tan chulo va a destruirnos a todos si no somos tan malos? Cuidado. Su santa ira tomó este castigo porque esta gente que hacía, bueno, vamos a ver lo que hacía esta gente. Esta gente se prostituía religiosamente. Su forma de adorar era un descontrol en orgías, en cuestiones en contra de las propias personas y de su pureza, en la que todo era una perversidad. Había sacrificio de niños. Un niño se entregaba en un horno de fuego y se quemaban niños vivos para agradar a sus dioses falsos. Y muchísimas prácticas corruptas, perversas y brutales de todos estos pueblos que están registrados en cualquier libro de historia que puedas abrir. ¿Qué se pidió de esto? ¿Qué pidió Dios? Vean el versículo 21 del capítulo 6. Los muros cayeron, no mágicamente todos murieron, ahí ya Dios los mató. No, 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 pueblo, ya no hay muros, entren a la ciudad y vean lo que dice, versículo 21. El pueblo subió, 20, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. Esto es muy lindo. Cuando dice cada uno derecho hacia adelante, estaban en una fila larga frente al muro. Todos entraron, no que por un huequito fueron uno por uno, no, no. Todos derechos sin formarse, sin esperar, entraron a la ciudad, versículo 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y los asnos. Todo muere. Aniquilación total, versículo 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer, a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y bueno, y sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel, versículo 23. Ay, ¿cómo es que Dios? Bueno, había gente que se había arrepentido y que podía venir. ¿Cuántos se arrepintieron en el diluvio? 8. ¿Cuántos se arrepintieron en la ciudad de Jericó? Tal vez otros 8. Rahab, sus padres, sus hijos, sus tíos, y sus cosas también se les conservó. El designio de Dios en esta cosa que nos parece tan horrible y tan dolorosa, que Dios destruya a todos sin miramientos, incluye la imposibilidad de mezclar el pecado con la santidad. Y ese es el problema en nuestras vidas hoy. Tenemos a Dios, pero también tenemos nuestro guardadito de pecados siempre a la mano. Tenemos la iglesia, pero siempre un pie en el mundo. Queremos de Dios lo mejor, pero no dejamos de darnos la mano con Satanás y decirle, estamos de acuerdo contigo, y pecamos. El problema es tratar de mezclar lo santo con lo impuro, el pecado con la santidad. No se puede. Por eso Dios tenía que destruir por completo a esta situación, estas ciudades perversas que se habían fundado en la corrupción, no en Dios, no en su ley, en una corrupción total. ¿Entiende? El cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán confiando en él, no negociando, no viendo si hay algo bueno que rescatar, no. ¿Y cómo se ejemplifica esto? Capítulo 7. Una terrible derrota. Derrota causada por el pecado. El pecado estaba ahí a la puerta. Como siempre, desde el inicio de los tiempos, el pecado está ahí, listo para que uno lo elija o lo deseche.
Y sabes, este milagro de los muros cayendo, de toda la ciudad conquistada, la fascinante victoria, la bendición de Dios, ve el versículo 27 que no leí del capítulo 6. Estaba pues Jehová con Josué, como cuando Jehová estuvo con José en Egipto, aquí Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. La victoria, el milagro, la bendición y la fama fueron neutralizadas por el pecado. ¿Sí? Un pecado oculto, un pecado secreto, un pecado que no se había manifestado, un pecado que había ocasionado que la gente, bueno, se movió aquí, pero no, espero que todo se esté grabando bien, un pecado que había hecho un daño irremediable. Vean lo que dice el capítulo 7:1 de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Se asigna a todos. Y cuando hablamos de acto de prevaricación, esto es literalmente un acto de infidelidad deliberado y flagrante. Y aunque el versículo 7 nos dice, el versículo 1 dice, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema del herem asignado a Dios, y la ira se incendió contra los hijos de Israel. Pero ¿cómo? ¿Cómo por uno que pecó, uno que está desobedeciendo, uno que no está haciendo lo que quiere Dios en su palabra a través de su iglesia, el pastor y lo que se dice en el liderazgo? ¿Cómo por un desobediente todos pagan? Sí, así es como funciona el lazo de unión que hicieron alrededor de Jericó. El pecado de uno nos afecta a todos. El pecado de Adán nos afectó a todos. El pecado de cualquier una persona en nuestro círculo, en nuestra sociedad, nos trae afectación, dolor y muerte. Y es un virus peor que cualquier Omicron y pandemia que te imagines. Ese es el verdadero drama del que no nos hemos protegido y cuidado. El pecado lastima nuestras vidas y las de los que amamos. No hay pecados solitarios de no, mientras no le hagan daño a nadie, no lastimo a nadie, sigo haciendo lo que quiero. Eso es mentira. Tus pecados dañan todo tu alrededor, todo tu entorno. ¿Y qué consecuencias hay? Inmediatamente dice ahí, la ira de Jehová. ¿Y qué pasó en el capítulo 7, versículos 2 al 5? Derrota. Hay derrota. En el campo de batalla se confiaron, no hay poquitos, había 12,000 en la ciudad de Jai, pero no se notaron, manda 3,000, y mataron a 36 personas más. 36 personas murieron solamente de la puerta hasta Sebarim. Seguro hubo muchos más muertos en la bajada, dice ahí, y los derrotaron en la bajada, en el versículo 5, y no solo vino la ira de Dios, no solo vino la derrota del pueblo con muerte real y presente en el campo de batalla, sino que hubo ve el versículo 5 al final, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, una desmoralización. Y estos son los elementos más duros de la consecuencia cuando una persona peca dentro del pueblo de Dios. Cuando una sola persona dentro del pueblo de Dios peca, hay una desmoralización generalizada. Y miren, acabaron siendo lo mismo que los que iban a derrotar. Los de Jericó, los de Jai estaban todos desmoralizados, ya fuimos, y ahora eso mismo se les pega, se contagia en el pueblo de Dios. No solamente trae la ira de Dios, la derrota del pueblo de Dios, la desmoralización del pueblo de Dios, trae la desesperación de su líder. Vean el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Entiende? Josué está desesperado, dice, Señor, cumplimos todo lo que hiciste. Hemos seguido tus instrucciones tal como Moisés las mandó, ¿y por qué fuimos derrotados? Y vean lo que dice Josué en desesperación. Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Pregunta número 2. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Otra vez desesperación de parte de Josué, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra verán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, pregunta correcta. En la desesperación del líder llega la última pregunta, y esta es la buena, esta es la
pregunta correcta, porque él estaba creyendo, o estaba, perdón, poniéndole a Dios la derrota, que Dios había planeado esta derrota, pero se estaba olvidando de algo muy importante. Dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y es cuando Dios responde y le dice que se levante, que esto no es digno de postrarse, que no, que ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice Dios. Moisés nunca se había postrado más que cuando veía cómo el pueblo pecaba y venía Dios con la misma ira para destruirle, y ahí Moisés se postraba y le dice, Josué, por una derrota te postras, no te postres por derrotas. Te voy a decir lo que está pasando. Capítulo 7, versículo 11. Dios revela el problema. Israel ha pecado. Y saben, cuando esto mismo se transforma hoy en la iglesia y se llama, y se dice así, siervo fiel ha pecado, nos da mucho alivio. Nos da mucho aliento descubrir a ese pecador secreto que anda tocando del anatema y haciendo cosas que no convienen, porque por fin empieza la liberación. Dios fue paciente al esperar entre Jericó. En Jericó había sido cometido el pecado. Ahí en Jericó se había tomado lo prohibido, pero se esperó unos días, una semana, un tiempo, hasta que fue la siguiente lucha donde se reveló que había un problema, y Dios le dice a Josué, Israel ha pecado. Y no solo ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo están guardando entre sus cosas. Ahí en medio del pueblo, en medio de la congregación donde se supone que me están adorando, están mintiendo, están robando, se están guardando ahí entre sus cosas eso que tienen que destruir. No lo tienen que tomar, no lo tenían que tocar. ¿Qué propone Dios? Versículos 12 al 15, Dios les propone, vamos a acercar a las tribus, vamos a ir descubriendo quién es el pecador. Qué buen ejercicio, ojalá algún día lo podamos hacer, y el que salga, ¿verdad? Y el que fuere sorprendido, hay que hacer un juicio. Versículo 13, vean lo que dice. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel así dice, anatema hay en medio de ti. Anatema hay. Por fin, del 16 al 18 se identifica al pecador, se traen a las... Y ven lo que pasa en el versículo 19. Aquí Josué no está actuando con enojo. La voz de Josué, el tono de Josué es de ternura. Dice versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, hija mía. Si el pastor, el líder, alguien está llegando a tu vida y te está diciendo, por favor, amigo, amiga, no guardes el anatema. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que ahora has hecho. No me lo encubras. Aquí ya no había opción. Acá Dios ya había movido las cosas para que saliera Acán. Acán salió en el sorteo, en la suerte, en la forma en la que Dios revelaba en ese momento. Acán, ¿y sabes qué? No necesitamos que Dios venga y nos revele. Nos damos cuenta quién trae el anatema en estos momentos en la iglesia. Cada domingo vamos descubriendo, porque esto es algo que no puedes ocultar. Porque qué tonto, qué insensato, qué absurdo es tratar de ocultarle algo a Dios cuando Dios ha dicho, no lo toques, esto es mío, no lo hagas. ¿Y qué hace Acán? Confiesa. Esta confesión, aunque es una confesión que parece que hay un arrepentimiento, que parece que hay un cambio, ya no lo es. Te atraparon, ya te vieron, ya sabemos lo que hiciste. Ya no vale que digas, ay, sí, perdón, qué mal lo hice, me arrepiento. Ya no hay más. Ya solamente es decir lo que pasó, y vean lo que dice el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y ya en el versículo 21 le cuenta que encontró un manto muy bueno, un pedacito de oro, un pedacito de plata, y los escondí bajo mi tienda. Y Josué manda por ello, los traen, los sacan del campamento, los apedrean y los queman hasta la muerte. Y puede haber restauración. Cuando el anatema se cumple la palabra de Dios, lo que era de Dios y se toca y se toma para otras cosas que no son de Dios, como tu carro, como tu internet, como tu tiempo, como tu voluntad, hasta que no lo entregues, hasta que no salga a la luz, el pecado va a seguir trayendo derrota, desesperación y desmoralización a tu vida. ¿Qué pasa en el versículo 25? Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día, y luego los israelitas los apedrearon. Versículo 26.
y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permaneció hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Se acabó. Se restablece la relación. Y vean cómo empieza el capítulo 8. ¿Qué le dice? Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Vamos por esa victoria. Se prepara una emboscada, ve el versículo 3, aunque dice 30,000, no son 30,000. En el versículo 3 son 30 hombres fuertes. 1,000 es la misma palabra que se ocupa para príncipes, jefes, escogidos. Se necesitaban 30 personas para una emboscada en la ciudad. En el contexto general, no todo lo que lees en tu Biblia, por un versículo que leas o un capítulo, suele ser todo lo que está ahí. Tienes que dedicar tiempo para leer, encontrar detalles como estos, en el que no son 30,000 hombres, son 30 hombres escogidos, buenos, sabios, poderosos, príncipes, para hacer una misión. Y esta misión fue hacer una emboscada, y aquí se demostró el valor de los hombres. Dios había hecho esta batalla con una emboscada para probar el valor y restaurar a la victoria al pueblo. La desmoralización había sido dolorosa, la desesperación había sido terrible, habían vuelto atrás sus corazones. ¿Cómo Dios los restablece? Peleando, luchando en una batalla, en una estrategia que el mismo Josué había planteado delante de Dios, y Dios dijo, vamos a hacerlo. Ahora, ve lo que dice el versículo 25. ¿Cuál es el problema con Acán? En aquel día cayeron 12,000, otra vez aniquilación total como en Jericó. Así decía, yo te entregaré Jericó como te entregué Jericó. 26, ve el versículo 26 del capítulo 8. No, perdón. Sí, 26. Porque Jehová no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo los moradores. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Ahora sí se podía. No había por qué caer en la desesperación de Acán de querer agarrar su botín antes de tiempo si Dios había dicho no. Tenemos que aprender a esperar, y esta es la campaña central en nuestras vidas. Andamos desesperados por autobendecirnos. Creemos que un proyecto va a darnos algo bueno, le invertimos, nos agarramos, lo intentamos y empieza a salir todo mal. Empiezas a dejar de venir a la iglesia, empiezas a dejar de comprometerte, empiezas a dejar de leer tu Biblia porque te autobendeciste. Porque tú mismo decidiste agarrar el manto babilónico antes de que Dios te lo diera. Aquí Dios les había dado todo lo de Jai para que lo tomaran, pero solo tenían que haber esperado, haber obedecido. El cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán confiando en él completamente, no en sus propias fuerzas, no en la voluntad que él piensa y reflexiona y cree, sino en lo que Dios dice. Y esta campaña de guerra es una guerra real y completa todos los días contra nuestra carne. Por eso necesitamos en el capítulo 8 de renovar nuestra consagración. Ve lo que dice el capítulo 30, perdón, el versículo 30 del capítulo 8. Terminó Jai, termina esta campaña, hay una pausa, y ¿saben qué hay que hacer para renovar nuestra consagración? Lo mismo que al principio habíamos leído en el capítulo 11, versículo 15, obedecer. Este contexto está en Deuteronomio capítulo 27, 1 al 26. Por causa del tiempo no lo vamos a poder buscar, anótalo. En Deuteronomio 27, 1 al 26, Moisés le había pedido a Josué hacer algo especial, que cuando entraran a la tierra, que cruzaran el Jordán, hicieran una escenificación de consagrarse, de renovar sus votos. Y es muy lindo este pasaje del 30 al 35. Dios hace algo que siempre hace en la Biblia, lo hace tan literal, tan vivido la experiencia, que queda marcado en las vidas de su pueblo. Así como cuando vemos el pacto de la Pascua, cómo el pueblo se quedó grabado el tema de sacrificar a un cordero inocente y poner su sangre sobre uno para protegerse de la muerte. Aquí Dios hace un ejercicio igual. Se mueven de Gilgal, el campamento junto a Jericó, y van hacia los dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, montes reales. Ellos suben, se divide el pueblo en dos partes, 6 tribus de un lado, 6 tribus del otro, consiguen unas planchas enormes, gigantescas de piedra, donde Dios le pide a Moisés que cuando entren, las pongan sobre los montes. Esas piedras existen, se han encontrado grandes montículos de piedra que no se explican por qué. Fueron Josué y el pueblo subiendo las piedras, y le dijo,
escribe toda la ley en estas piedras. Y eso era común en ese entonces en los pueblos, escribir toda su ley en las piedras. Hay muchísimas piedras, desde el código Hammurabi y otras leyes. Así Josué subió al monte al pueblo, escribió toda la ley en las piedras, versículo 34 del capítulo 8. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. El monte Ebal significaba bendición y el monte Gerizim significaba maldición. Estaba representada en ese monte lo que iba a pasar. Si obedecían, bendición. Si desobedecían, maldición. He puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, pues, la obediencia. Hoy tenemos que hacer una guerra total y absoluta contra nuestra carne. Aniquilarla por completo. No dejar despojo de ella en nuestras vidas y en nuestras familias, porque nos van a traer problemas. Cuando yo entrego mi voluntad absoluta a lo que Dios dice en su palabra, hay bendición absoluta. El cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán confiando en él, luchando contra su carne. Número 2, parte número 2, no solo es la campaña del centro, ya cabe la campaña del centro, el tiempo está corriendo más rápido de lo que yo pensaba, pero así es esto. En la campaña del centro, tú quiebras la defensa del enemigo aniquilando tu carne, tus deseos. Pero ahora hay que hacer una campaña hacia el sur. El capítulo 9 y 10 de Josué hablan de una campaña hacia el sur. Y ahora no solamente el cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán, confiando en Dios, sino que también el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, se apropia de las bendiciones de Dios, superando las tormentas. Esta campaña del sur la podemos asemejar a la campaña contra nuestros enemigos, contra el enemigo Satanás específicamente. Y saben, dicen, las abuelitas y mucha gente dicen que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Ya se sabe tantas cosas y tantas estrategias y tantos humanos que hay que vencer al diablo con el mismo fuego, el tiempo. Entendamos, esta batalla de Dios contra sus enemigos es algo que empezó desde antes de la tierra. Allá en el reino de los cielos, Satanás se declaró enemigo de Dios y hubo una guerra en el cielo y fue expulsado y la guerra llegó a la tierra. Y aquí en la tierra, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés y aquí en Josué y hasta nuestros días, la guerra sigue avanzando. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado. El enemigo va a tratar de engañarnos, de hacer algo para poderse colar. Y ya el enemigo sabía que Josué era inderrotable, ya había restaurado, había destruido todo lo que había tocado en la campaña del centro, pero vean lo que sucede en el 9:14. Se presentan unos viajeros, eran gente engañosa, era gente de Gabaón, los heveos o hurrios, en otra forma se les dice, pero los heveos se aparecen a Josué y le dicen: Josué, venimos de muy lejos, sabemos que en la ley, si ves Deuteronomio capítulo 20 del 10 al 19, habla de que puedes hacer la paz con gente de lejos, pero gente de la tierra no, la tienes que destruir por completo. Deuteronomio capítulo 20, 10 al 19, esas reglas se habían dado. Estos hombres sabían esa ley. Es asombroso que ellos usaron la ley de Dios para hacer una mentira, un engaño, una astucia, y todo esto es para probar al pueblo. Recuerden, Acán, que tomó el pecado, que tomó lo prohibido, sirvió para que Dios mostrara su poder, quitara el anatema y dijera: miren, vamos a una derrota aún mejor y vamos a hacer el recordatorio de la renovación consagrada en el monte Ebal. Ahora Dios va a usar este pueblo otra vez para probar a su propio pueblo. Y vean lo que dice el versículo 14. Se disfrazan, que vienen de muy lejos, se ponen ropa vieja, pan viejo, calzado viejo. Venimos de muy lejos a hacer la paz. ¿Y qué hacen en el versículo 14 del capítulo 9? Los hombres de Israel tomaron de las provisiones y no consultaron a Jehová. Cuidado. Cuando estás con Dios, no te puedes confiar de que ya Dios te dijo qué, cómo, cuándo, ya te la sabes, ya sabes cuándo ir a la iglesia, cuándo leer, qué decirle al pastor, qué decirle a tus papás, con qué los mantienes engañados. Pero cuidado con no andar consultando a Dios. Cuidado con no venir a Dios cada día a su palabra para decirle: Dios, ¿debo hacer esto? Dios, ¿debo de volver a intentar? Versículo 15.
y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y lo juraron los príncipes de la congregación. Este fue un error. Los gabaonitas se engañaron y en el engaño cayeron. A los 3 días se enteraron que habían hecho esto mal. Estas ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim. 4 ciudades se habían unido para engañar al pueblo y decir, ya hicimos la paz. Entonces, ahora tenían que proteger el nombre de Jehová. Ya no podían acabarlos, ya habían hecho, por Jehová habían jurado que los protegerían. Pero entonces Jehová los maldice de una forma positiva, por así decirlo, y les dice, malditos sois, más adelante en el versículo 23, y van a ser esclavos. ¿Sí? Ustedes que debían de ser destruidos, que debían de ser aniquilados, no podemos hacerlo porque nos engañaron, pero la forma de anularlos es esclavizarlos. Satanás es un esclavo de sus propias decisiones, de su propio tiempo, de su propia voluntad. Él se esclavizó a un absurdo. Y por eso Satanás debe estar debajo de nuestros pies. Y no tenemos que caer en eso de pisotealo, baila sobre él. No. Satanás es un esclavo. Pero ahora quiere esclavizar a todo el que se deje. Quiere ser el rey de los esclavos, aunque eso signifique ser rey para él en su mente enferma. Josué esclaviza a esta gente y les dice, van a ser leñadores y aguadores. Todo el tiempo van a tener. ¿Y qué creen? Este pueblo se hizo famoso. Gabaón se hizo un lugar muy especial, muy increíble durante toda la Biblia. Y durante todo ese tiempo, hasta los tiempos de David, aún en Esdras, esta gente ayudó a reconstruir el templo y siguió sirviendo a Dios, trayendo leña y trayendo agua. Ahora, no solamente fue algo malo el ser los esclavos, los pusieron en contacto con el sacrificio, la adoración y el servicio a Dios, para ver si esta gente anulaba sus prácticas paganas, dejaba sus dioses falsos y se consagraba a Dios. Y funcionó. Yo creo que hay que abrir el ministerio de leña y agua en la iglesia, para algunos casos por ahí que hay. Pero bueno, ¿qué causó esta alianza de Gabaón con Israel? Causó que los otros reyes, porque Gabaón no era cualquier pueblo, era un pueblo poderoso, con ciudades muy grandes, dice más grande aún que Jai. Y los demás ven que el poderoso Jai ya se hizo, el poderoso Gabaón ya se alió con Israel, hay que destruirlos. 5 reyes se alían, se coalicionan para destruir primero a Gabaón, luego Israel, y esto venía de parte de Dios. Dios había pensado que esto había provocado lo que él quería para su propio plan. ¿Qué fue lo que hizo? Se alían estos 5 reyes contra Josué. Josué en un maratón asombroso, para los que gustan de maratones, estos son maratones, 40 kilómetros desde Gilgal hasta Gabaón, durante toda la noche llegaron corriendo y les cayeron de sorpresa. Y aquí viene un milagro, el milagro de cuando Dios detiene el sol en el cielo y la luna. Dice, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Josué se había parado justo en el medio de estos dos y hay muchas cosas que pudieron haber pasado. Que Dios puso penumbras, que Dios puso que el sol se detuviera, o sea, que el sistema solar, todo un milagro galáctico, se detuviera la Tierra y no girara, rotara sobre su propio eje, sino que siguiera alrededor del sol. Lo que haya pasado fue un milagro que le permitió a Josué terminar la tarea de derrotar a 5 ejércitos. Tú puedes leer la historia como el sol se detuvo y como también Dios en la mañana mandó, ahí la historia va cambiando. Mira, si tú lees el capítulo 10 hasta el versículo 11 es la historia, pero hay una pausa del 12 al 16, no, del 12 al... Sí, al 10, al 14 por ahí, 12, 15. Del 12 al 15 es otra historia. Esta porción no es de la Biblia, es del libro de Jacer. Jacer era un libro poético que alababa a los héroes de la antigüedad. Está perdido, pero la Biblia tiene muchas referencias a eso. Y la literatura judía siempre va y viene en el tiempo. Por eso tienes que tomarte tiempo para leer esto con calma y saber qué pasa. La historia donde te interrumpen el 11 continúa en el 14. Dice que Josué toda la noche llegó al campamento de estos 5 reyes, los atacó de sorpresa y para poder acabarlos, Dios tuvo que mandar o una nube tan fuerte para tapar el sol y que el sol no desgastara a los que ya habían corrido en la guerra, y que ese granizo mató a más de los que habían matado la espada, y Josué alargó el día hasta 48 horas. Todo un milagro para que Josué acabara de cumplir la voluntad de Dios. Y sabes,
el tiempo a nuestro favor. Tú y yo tenemos el tiempo a nuestro favor. En primer lugar, no solo debes de apropiarte de las bendiciones confiando en Dios total y absolutamente con tu voluntad contra tu carne, debes vencer al enemigo de tu alma superando las tormentas con tiempo. No solo dejando pasar el tiempo está pasando, como pueden ver en mi reloj, y no acabo el tema. El tiempo avanza, pero ¿qué debes hacer con tu tiempo? Dedicarlo a Dios, buscar a Dios en cada oportunidad, en cada momento que tengas, en cada oportunidad que se te presente, vas a su palabra. Y así Josué fue avanzando, y mira, tenemos que ir luchando con tiempo, porque los enemigos son muchísimos. Los heveos, los amorreos, los heteos, los egeos, el problema en la tierra de Canaán era la cantidad de pueblos regados. Y a veces así se nos juntan en nuestra vida diaria. Un cristiano que desea vivir cerca de Dios conoce que el enemigo de su alma, con frecuencia no es solamente uno, sino es una coalición de varios. O nunca has enfrentado en tu vida al mismo tiempo desilusión, duda, desaliento y desesperación. O no has empezado a enfrentar presunción, soberbia, prejuicios, pedantería. O no te ha pasado que estás en la flojera, la pereza, la indulgencia, la indiferencia y la indolencia. Te acabo de mencionar 3 grupos de 5 enemigos que se te pueden juntar en un mismo estado de ánimo. ¿Cómo los enfrentas? El enemigo va a mandarte sus dardos venenosos y tienes que dedicarle tiempo a la palabra, vistiéndote de toda la armadura de Dios para lograr salir adelante. Y en el capítulo 11, del 1 al 15, la batalla ya es cortita, ya son 14 versículos, toda la campaña del norte. Hemos estado del 6, 7, 8, campaña del centro, contra nuestra carne, atacando al enemigo desde el centro, nuestra alma, nuestra carne, que no quiere, con nuestra voluntad rendida a Dios. Luego la campaña del sur, fueron el capítulo 9, 10 y esos dos, atacando al enemigo contra sus acechanzas. Pero solamente en 14 versículos, en el capítulo 11, del 1 al 14, es toda la campaña del norte. Y ya no se relata con tanto detalle porque las victorias fueron más y más y más, pero Dios quería enseñarnos unas lecciones muy fuertes en este inicio. Derrota tu carne, derrota al enemigo y fácilmente vas a poder derrotar al mundo. ¿Cómo derrotamos al mundo? En la campaña del norte es una campaña de esfuerzo. Otra vez se alían los enemigos contra el pueblo de Dios, pero Josué había cumplido la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé valiente. No creas porque has vencido lo peor de ti, lo peor de Satanás, ya te puedes quedar a descansar. No, ten cuidado, hay un enemigo más en tu vida. El mundo, el sistema de cosas que te distraen, que te alejan de la palabra, que se llama, y con cosas buenas, como el ocio, la familia, el dinero, el trabajo, las posesiones, son todas cosas buenas, pero que pueden ocuparte tanto tiempo y tanta concentración de tu vida que acabarán convirtiéndose en una espina en tu costado, algo que te dañe, algo que te aleje. Tenemos que esforzarnos, solamente esfuérzate y sé valiente en saber para qué son esas cosas. Y número 1, el cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán confiando en Dios, luchando contra su carne. En segundo lugar, el cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán se me fue, superando las tormentas. El enemigo manda tormentas a nuestra vida. Pero en tercer lugar, el cristiano se apropia de las bendiciones de Canaán manteniéndose a salvo del enemigo, fortificando sus propios elementos espirituales de protección y a los que más quiere, a su familia, a su iglesia. Tenemos que tomar estos elementos. Y miren, ya acabé, vamos a la conclusión. Vean, vámonos de nuevo al 11:23, ahí donde dejé las cosas pendientes, dice el 11:23. Al final, y la tierra descansó de la guerra. Algún escritor famoso escribió alguna vez, dice, los anales de la paz siempre son más breves que los relatos de la guerra. Y cuando alcanzamos esta cláusula breve pero bienvenida, probablemente anhelamos que se extendiese de tal manera para llenar nuestros ojos y corazones con las bendiciones que la paz otorga con mano bondadosa.
Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras sobre el descanso, sobre la paz. Pero ¿sabes qué? Esta paz, esta tierra reposando en paz, solamente vendrá cuando se acabe esta espectacular batalla que Dios ya ganó, ha ganado, sigue ganando y ganará hasta la derrota final de nuestros enemigos. Necesitamos de la perspectiva divina de Dios para entender esta sección de guerra, de muerte, de sangre y todas las demás que hay en la Biblia en 3 aspectos muy importantes que deben enfocarnos. Número 1, el origen de las guerras fue de Dios mismo y es de Dios mismo. La batalla que estamos enfrentando no es nuestra. Llegamos tarde al partido, el partido ya había empezado hace mucho y decía hace un momento nuestro pastor que parece que buscamos a Dios solamente cuando nos va mal y que cuando nos va bien, pero ¿qué creen? Las cosas no están bien. El mundo entero se está yendo al infierno, literalmente. Y están trayendo el infierno a esta tierra de bendición, con desobediencias, con malos tratos, con mal comportamiento, con muchas cosas malas que ocurren actualmente. No hay tiempos buenos, no hay días alegres. Estamos en una guerra y tenemos que prepararnos y conquistar las almas de las personas que decimos amar. Número 2, que tenemos que enfocarnos desde la perspectiva de Dios en estas guerras. El agente de la guerra fue Israel y sabes, el agente de la guerra de hoy somos nosotros mismos. Aunque Dios es el origen de la guerra que estamos enfrentando ahora, nosotros somos sus manos, sus pies, su voz, de traer calma, de ser pacificadores, de aunque tengamos que luchar por conseguir esa paz, expulsando y aniquilando al enemigo, el pecado. Y número 3, no solamente el origen de la batalla, de la guerra es Dios, no solamente los agentes somos nosotros, el resultado de la guerra en aquel entonces con Josué y el resultado de la guerra hoy es reposo. Y no debemos entender mal la Biblia. Ve lo que dice el 11:16, perdón, 11:23, dice, tomó pues Josué toda la tierra. No la tomó. Ve lo que dice el 13:1, ya anticipándonos al mensaje dentro de 2 semanas. Josué 13:1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Dios había determinado un programa de conquistas progresivas. Desde Abraham, desde Moisés en Éxodo 23 le había dicho, no vas a tomar todo porque la tierra se queda despoblada, se llena de fieras, se llena de pasto, vas a írselo gradualmente en obediencia a mí. Y para cerrar, quiero que vayamos rápido a Hebreos capítulo 12, para que entendamos que esta batalla de Josué es nuestra hoy, que la guerra no ha terminado, que no nos podemos quedar sentados en nuestros laureles creyendo que ya Dios hizo todo y que todo está resuelto, porque no, la guerra está en activo y necesitamos conquistar, una conquista espiritual obedeciendo a la autoridad de Dios y haciéndonos responsables de nuestro papel en esta tierra. Ve lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes? Todos los pecados que has hecho, todos los pecados que están a tu alrededor, los de tu familia, los de tus amigos, los de tus vecinos, todo ese pecado ha acarreado muerte. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra la muerte en todo sentido, tanto en el tiempo como en las consecuencias que la muerte trae en nuestra vida, en la desesperación, la soledad, todo lo que produce el pecado. Y toda esa carga que nos atosiga, debemos de atacarlos frontalmente, no estar esperando, buscar una estrategia como la de Josué y atacar desde la columna vertebral de la defensa del pecado y aniquilarla, empezando por el centro, nuestra carne. Tenemos que atacar y expulsar al pecado, no a la persona. El pecado es el problema en nuestras vidas y está en esa persona en la que estás pensando, pero también está en ti. Pues en la presencia del pecado no hay reposo, no hay cómo descansar, no hay cómo estar en paz, por más medicinas que te metas, por más psicólogos que visites, por más cosas que intentes, si sigues dejando el pecado en tu vida,
no hay reposo. Ve lo que dice Hebreos capítulo 3. No pierdas Hebreos 12. Rápido, vamos a Hebreos 3. Ahí Hebreos 12, déjalo ahí guardadito en tu Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 14, nos da la clave de la liberación del pecado y cómo podemos vivir una vida nueva. En Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, ¿para qué fuimos hechos? ¿Para qué estamos en esta conquista espiritual? ¿Y por qué debemos de vivir bajo autoridad y en responsabilidad? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se nos ha llamado a participar de Cristo, en Cristo, con Cristo, para Cristo, por Cristo. Participar de su naturaleza divina, siendo seres mortales de polvo, de carne, de hueso, que se cansan, que se duelen, es el objetivo. Dice ahí, porque somos hechos participantes de Cristo. Es estar con Cristo en todo lo que podamos, en cualquier situación, ámbito o circunstancia. Para mí, el vivir es Cristo. Y como dijo el pastor en la primera predicación, en la introducción, no sé qué van a decidir ustedes, no sé qué van a decidir los de afuera, los de... Yo y mi casa participaremos de Cristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová y viviremos en reposo. Ese es el reposo, participar de Cristo. Si hay pecado, no hay reposo, pero si yo estoy ya en Cristo, con Cristo, participando de Cristo, el reposo está a la mano. Y regresa ahí al capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Y está la clave. ¿Cómo es la clave de vivir en reposo participando de Cristo? Nuestra mirada. Capítulo 12 versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué versículo! Uno de nuestros imperdibles, imprescindibles que memorizamos en febrero del año pasado y que está en nuestra colección para memorizar. Próximamente lo vamos a retomar. Hebreos 12 del 1 al 2. Puestos los ojos en Jesús, mirándolo a él y nada más que a él. Todo el torrente de bendiciones que Dios ha prometido a tu vida de la tierra de reposo viene por su herida, como dice este versículo. En un auténtico sentido, en un hecho literal, Jesús tomó en la cruz la promesa de la tierra prometida, de la bendición para su Padre Celestial, y él, Dios, la ha otorgado a sus hijos mediante esa derrota infligida a Satanás en la cabeza. Aunque éste le haya herido en el calcañar, Satanás ya fue derrotado. Hoy nos toca apropiarnos de las bendiciones de Canaán. Primero, confiando en él. Segundo, superando las tormentas. Y tercero, manteniéndonos a salvo del enemigo. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque tu palabra es inmensa. Tu palabra es inagotable. Podría seguir hablando y viendo versículos, referencias, contrastes, guerras, momentos en la vida de Josué, en la vida de tu pueblo y en nuestras propias vidas para remarcar esta conquista. Tú nos has dado la victoria, pero la conquista es nuestro papel que tenemos que efectuar cada día de nuestras vidas, expulsando a los enemigos, atacándolos sin piedad, sin misericordia. No debemos permitir ni una sola mancha de impureza, porque eso va a traernos derrota, desesperación, desmoralización y va a dañar lo que más amamos. Por favor, Señor, permítenos aún a pesar de ello llegar a la restauración contigo, expulsar el anatema, quitarnos de aquello que estamos escondiendo y poder vivir una vida de conquista espiritual en victoria. Por favor, Señor, ayúdanos a que nuestras campañas de conquista en nuestras vidas sean así de organizadas, que tengan una estrategia militar, disciplinada, ordenada, para avanzar y cambiar, para poder vivir bajo autoridad y ser responsables del llamado que nos has dado en esta generación que se pierde, que no sabe más de ti, que te está olvidando lentamente y que la corrupción avanza sin freno, destruyendo todo aquello hermoso que tú planeaste hasta que tú vuelvas y pongas las cosas en orden. Señor, por favor, permítenos
ser parte de la conquista espiritual en nuestro tiempo, tomar aquellas ciudades, derrotar esos enemigos y destruirlos y expulsarlos sin piedad y vivir en tu reposo, participando de ti, Señor, de los hermosos y deliciosos frutos que has preparado en tu mesa para servirnos con abundancia y poner toda nuestra atención, toda nuestra concentración, toda nuestra mirada solo en ti, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.